A Filipenses capítulo 4, justamente hablando de la iglesia. Y si después alguien quiere tener el archivo en Word, me lo pide hoy. Y yo hoy se lo mando. Se lo envío. Se lo mando, es muy argentino. El capítulo 4 empieza, como hicimos la introducción. Dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. 2 veces repite amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Vio 2 personas. Bueno, si miramos el capítulo 1, nos hace toda la presentación, estaba persuadido de la comunión que iban a tener. En el capítulo 2 habla del sentir que había que tener y la humillación de Cristo. Pero qué interesante, porque había un problema en la iglesia. 2 mujeres que competían y que habían sido fieles, trabajaron codo a codo con Pablo. Pero en lugar de hacer lo que haríamos muchos de nosotros, lo que hace es tengan un mismo sentir. ¿Se acuerdan que decía Pablo? Tenemos que tener la mente de Cristo. Normalmente cuando hay un problema, la solución que buscamos es regañar a uno y tratar mal al otro. Pablo dice, tengan un mismo sentir. ¿Por qué? Porque están escritos en el libro de la vida. Si nosotros entendiéramos lo que Pablo entendió, dejaríamos, si somos verdaderamente amigos, porque le decimos amigos a cualquiera, pero si fuéramos amigos, ¿dejaríamos de ser amigos siendo cristianos? No. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener un mismo sentir, porque estamos escritos en el libro de la vida, y porque estar escritos en el libro de la vida me hace ser no solo hermano, sino copartícipe de la misma gracia. Qué interesante lo que Pablo hace. Entonces, si ustedes pueden leer ahí, es la paz de Dios en la vida real. De eso trata estos capítulos, la paz de Dios en la vida real. Solo para recordarles, no todos pueden disfrutar la paz de Dios. ¿Cuál es el paso anterior para disfrutar la paz de Dios? Muy bien. Porque el que nace de nuevo tiene la paz con Dios. Y los que ya nacimos de nuevo podemos disfrutar la paz de Dios. Obviamente estas mujeres no podían disfrutar la paz de Dios porque si bien habían combatido, tenían mucha actividad, estaban peleadas y traían división a la iglesia. Entonces, quiero que graben esto por si no termino ahora, no importa. Si lo pueden leer, si no yo se lo voy a... 1. Bueno, de hecho tenemos que entender algo. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? ¿La alegría es pasajera? No importa la situación que estemos viviendo. Dios colocó gozo en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Podemos pasar momentos difíciles? Claro que sí. ¿Podemos pasar depresión? Por supuesto que sí. ¿Podemos mantenernos así? Por supuesto que no. Entonces, Filipenses 4 nos lleva, como dice ahí, a 4 escenarios. Primero, la comunidad. ¿Sí? Reconciliar, ser de un mismo sentir y ayudar en las relaciones. Miren si nosotros como iglesia podríamos llegar a practicar esto, como comunidad, como iglesia. En segundo lugar, corazón y mente. Orar, pensar, practicar. O sea, llevar las preocupaciones a Dios de una forma
práctica. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos más de una vez? Que yo le digo, supongamos que ella fuera Dios, Dios, te entrego este problema y me lo quedo. Si le entrego algo a Dios, se lo entrego. Y ahora, no me digan que es fácil, porque no es fácil. Siempre queremos hacer algo. En tercer lugar, circunstancias. Aprender el contentamiento. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y en escasez. Y la Biblia dice que tengo que estar contento con lo que tengo hoy. ¿Hay circunstancias que nos afectan? Claro. Pero ¿qué dice la Biblia? Aprendan contentamiento. Vivir con fidelidad tanto en la abundancia como en la necesidad. Y cuarto, recursos. Participar generosamente. Una de las cosas que Pablo estaba haciendo, agradeciendo por la ofrenda que había recibido. Nosotros, como saben, nunca vamos a pararnos acá, ni el pastor Álvaro, ni yo, y espero que ninguno de los que dirigen lo hagan, a exigir un diezmo. De hecho, me decían el otro día que alguien que llegó a una iglesia y después de 3 domingos les dijeron, necesitamos hablar con usted, lo llevaron a la oficina y le pidieron que por favor tenía que traer su orden patronal para ver cuánto ganaba. Eso es una vergüenza. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso, no nos interesa si usted pone el diezmo, el 20 o el 30. Si usted no pone, el único que se perjudica es usted. Pero definitivamente contentamiento. Y pensando en el capítulo 2, versículos 2 y versículo 3, la unidad nace de un mismo sentir. Si todos tenemos a Dios y todos leemos la palabra de Dios y todos intentamos practicar la palabra de Dios, algo que también, y repetir la palabra todos un montón de veces, todos tenemos, si nacimos de nuevo, la mente de Cristo. Así que no tenemos excusa para no llenarnos de la palabra de Dios y sentir lo que Él siente, pensar lo que Él piensa, y eso va a hacer que la comunión entre nosotros sea genial. Ahora, definitivamente, ¿qué estaba pasando entre Evodia, qué lindo nombre para ponerle a mis hijas? Evodia y Sintica, porque no les conté. Le pedí a Damari, ustedes la conocen, que quería un nieto. Si me pone una nieta, le voy a poner Evodia y Sintique. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que puedo hacer, si no me trae un nieto fácil, ahora en estas vacaciones le doy un hermanito. Evodia y Sintique, 2 mujeres, los que lean entiendan, 2 mujeres súper trabajadoras cuando pero después trajeron problemas. ¿Qué pasa cuando hay problema entre 2 personas en la iglesia? ¿Qué? Contaminan el resto. Y había que evitarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema con él, no quiero señalar a nadie, pero si tengo un problema con él y lo empiezo a hablar con él, voy contaminando a la gente. Entonces había que encauzar eso. Literalmente dice, la causa exacta del desacuerdo no se nos dice. Y es cierto, no dice porque estaban peleadas estas señoras. Solo dice que estaban disgustadas, peleadas, divididas, y eso estaba afectando a la iglesia, una hermosa iglesia. ¿Qué sabemos? Sabemos que ellas 2 habían luchado con Pablo, que eran trabajadoras, pero el diablo les ganó una ventaja. A una persona que, miren, si Pablo se toma el tiempo de mencionar estas 2 cosas, estas 2 mujeres, es porque si ellas son afectadas, todo el contorno se afectaba. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y los dardos del maligno son reales. Entonces, atacaba a ella, arruinaba a toda la iglesia. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? O sea, nosotros muchas veces ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y Pablo no las reduce al conflicto. ¿Qué hace en el libro? Recuerda la historia de su servicio. Ellas combatieron, ellas fueron fieles. Están pasando un momento difícil, pero se tiene que solucionar.
Entonces, fíjense, 1, exhortar a ambas. Pablo repite el mismo verbo para cada mujer: dignidad, responsabilidad compartida. Eran mujeres dignas, se habían equivocado. Cualquiera de nosotros, miren, la forma más fácil cuando tengo un problema, ¿cuál es? Irme. Cuidado ser yo el causante de la división de una iglesia. Nunca hay excusas para irse de una iglesia, salvo por causas de doctrina. Pero si no, ahí me quedo. Y Pablo estaba mostrando eso. ¿Y qué les decía? 2, céntrese en el Señor. La vista, la mente, el corazón, todo tiene que estar centrado en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos completos en Él. Es algo que muchas veces los cristianos ignoramos, que estamos completos en Cristo. La unidad, y esto es importante, la unidad no exige personalidades idénticas. ¿Qué exige? Una orientación en común. Si en un matrimonio los dos son iguales, ¿qué pasa? Se matan. Imagínate dos vos. ¿Por qué Dios nos hace tan diferentes? Para que nos complementemos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene talentos y dones para poder aportar a la iglesia. Si todos tuviéramos el mismo don y todos tuviéramos los mismos talentos, es como un cuerpo que tenga solo nariz y otra nariz y otra nariz. ¿Y qué hacemos con lo demás? Entonces, la unidad no exige una personalidad igual, exige aprender a convivir con las diferencias. No somos todos iguales. Y qué bueno. Y 3, pedir ayuda comunitaria. Un compañero fiel debe colaborar. ¿En qué? En la reconciliación, siempre pensando esto. Pablo dice en Gálatas que si alguien cae, lo restaure, Gálatas capítulo 6, lo restaure con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque me puede pasar a mí. Yo tengo que ser el instrumento de reconciliación. En 2 Corintios 5 habla de que tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, definitivamente, ese era, me olvidé y no lo pasé. Si nosotros no ayudamos a reconciliar, seremos el instrumento que divide. Qué bueno es que cada uno de nosotros pueda pensar, ¿cómo ayudo a fulano? ¿Cómo ayudo a mengano, por no dar nombres? Y cuando pensamos en entregar, ¿quién alguna vez no estuvo ansioso? Avíseme y le paso mis ansiedades. La ansiedad se entrega. ¿A dónde? Al Señor. Es interesante porque por diferentes formas y lugares la Biblia habla de entregar al Señor, de entregar al Señor, de entregar al Señor. ¿Por qué será? Porque nosotros mismos nos quedamos con cosas. Permítame dar un ejemplo. Los discípulos, que uno de ellos dijo, me voy a jugar por ti, Señor. El Señor muere, dejaron su empresa de pesca, le miró a Nice y le sopló, de pesca, dejaron a su familia, siguieron al Señor, y cuando el Señor resucita, ¿cómo los encuentra? Juan 21. Pescando. ¿Cómo? ¿No habían entregado todo al Señor? ¿Saben que usted y yo tenemos siempre cosas guardadas? Señor, te entrego esto, pero esto me lo quedo. O entrego todo, o a la larga no entregué nada. ¿Se entiende el concepto? Si le pasó a los discípulos, ¿no nos va a pasar a nosotros? Ahora, la diferencia entre los discípulos y nosotros es que los discípulos todavía tenían a Jesús adentro, al lado, y nosotros lo tenemos adentro, vive con nosotros. Nosotros podemos vivir diferente. Y qué interesante la paz
de Dios, porque es la que está montando guardia para poder llegar a nuestros corazones en el momento exacto. Hay situaciones que nos desbordan. Usted póngale el nombre que quiera y lo que esté viviendo. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque no es cualquier paz, es la paz de Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer, no cultivar la ansiedad. A ver si puse bien eso, sí. No cultivar la ansiedad. ¿Cómo podemos cultivar la ansiedad? Porque acá dije un no, pero si fuera un sí, ¿cómo cultivo la ansiedad? Todo el día, sobrepensando, dijo, dándole manija todo el día. Entonces, voy al médico y me da una pastilla para la ansiedad, pero yo sigo pensando de qué te va a servir la pastilla. Ahora, los cristianos tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y dice, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si yo le doy lugar y lo comento y me creo una víctima porque me quedé sin trabajo, porque me enfermé, porque me pasó esto o lo otro, ahí está, preocupación indebida. Cuando me preocupo indebidamente, no dejo que Dios empiece a trabajar. En lugar de preocuparme, tengo que ocuparme en descansar en Dios y si algo puedo hacer, está bien. ¿Por qué digo si algo puede hacer? Estaba el Señor Jesús, resucita, dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. ¿Quién le quitó las vendas? ¿Quién? Los discípulos que estaban ahí, la gente que estaba ahí. Podría haber salido Lázaro sin vendas. Sí, Jesús tenía poder para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque quería que los hombres sean partícipes en la obra. Entonces, ¿qué me dice a mí? Entrégame esto y yo me ocupo. Ahora, cuidado porque una preocupación indebida me lleva a una mente dividida. Y eso es peligroso. Una mente dividida, sos cristiano cuando te conviene y cuando no te conviene, no. O, dicho en otras palabras, como dice el Señor en Apocalipsis, o sos frío o sos caliente. Y Dios dice, tenemos que ser calientes, fervorosos. Interesante porque en el mismo capítulo dice, el Señor está cerca. Entonces, llevo todo a Dios. Hay situaciones que yo he pasado que si no se las hubiera llevado a Dios, hoy no estaría acá. ¿Por qué? Porque me sobrepasaron. ¿Me dolía el estómago? Por supuesto. Pero si Dios no hubiera arreglado, yo no puedo. Y qué bueno. Permítame recordarle algo. La religión le dice, Dios nunca va a poner una prueba mayor de la que podamos soportar. La Biblia dice, Dios tiene que poner pruebas mayores, como le pasó a Pablo y a varios. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Y justamente, llevar todo a Dios significa oración más petición. Oro, ruego, descanso en Él y los términos se solapan o se mezclan. Algo que nosotros necesitamos tener, gratitud. La gratitud acompañada de una oración. La gratitud es una actitud que agrada a Dios. ¿Y cómo nos cuesta agradecer? ¿Qué es lo fácil agradecer? Los momentos fáciles. ¿Y los momentos difíciles? Siempre me acuerdo que vino una señora, estábamos pastoreando la iglesia en Palmares. Ella estaba pasando un momento difícil y le dije, ¿ya agradeció? ¿Cómo se le ocurre que voy a agradecer? Con palabras más fáciles, menos así. Yo no puedo agradecer. ¿Y por qué no? Le dije. Y le muestro la Biblia. Den gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Y me quedó mirando así y empezó a lagrimear. A veces queremos agradecer por lo que nos gusta. Max compartió en el grupo de la iglesia que si estamos en la gracia de Dios, aunque las cosas parezcan difíciles, siempre van a ser para nuestro bien. Y es cierto, porque en las situaciones difíciles es donde podemos ver a Dios obrar.
Cuando no puedo yo, le toca a Él. Y la tercera, recibir una paz que guarda, que guarda. La única manera de recibir esa paz es, primero, naciendo de nuevo, como dijo Maynor, porque tengo la paz con Dios, y después, descansar en Dios. Es interesante la palabra acá, porque la palabra guardar es una imagen militar. Es Dios protegiendo el corazón y protegiendo los pensamientos. ¿Qué tengo que hacer con mis pensamientos? Dice la Biblia que tengo que llevar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, Señor, acá está lo que pienso. Y sé que muchas veces nuestros pensamientos no glorifican a Dios. Por eso me tengo que llenar de la palabra de Dios. Ahora, ¿puede leer abajo la promesa? ¿Qué dice? ¿Está de acuerdo con eso? Se lo repito por si no lo pudo leer. La promesa no es entenderlo todo, sino sino ser guardado por una paz que supera, ¿qué? Nuestros cálculos, todo. ¿Usted entiende todo lo que le pasa? Pero la paz de Dios es una promesa. La paz de Dios va a cuidar su corazón. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios, no es la nuestra. Qué diferente. Y es interesante pensando en el capítulo 4. Miren, abra otra vez por favor su Biblia. Esto tiene una relación directa con ser de un mismo sentir, con guardar la mente de Cristo. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. ¿Lo tienen? Por lo demás, hermanos, todo lo que es amable, de buen nombre. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? En esto pensad. Si usted va separando, dice honesto por un lado, justo, puro, amable, buen nombre. ¿Hay alguna virtud? En esto pensar. Qué interesante pensar en eso, porque son 6 descripciones: verdadero, digno, justo, puro, amable. ¿Puedo pensar de esa manera? Claro, pero necesito tener un contacto diario y permanente con la palabra de Dios. ¿Por qué creen que usé la diferencia entre diario y permanente? Todos, o la gran mayoría de los que estamos sirviendo, colocamos en el grupo nuestro devocional diario, que normalmente algunos lo hacen a la mañana, otros lo hacen a la noche muy tarde, pero lo hacen, un contacto con Dios. Pero ¿qué pasaría si solo me conformo con ese tiempo? Ya no es permanente. Es diario, pero no es permanente. ¿Qué es permanente? Tengo mi devocional y estoy todo el día pensando que el Señor está conmigo, que su paz sobrepasa todo entendimiento. Y es la paz de Dios. Ahora, tengo que mirar cómo manejo mis pensamientos, porque de acuerdo a mis pensamientos, así soy. Si tengo pensamientos negativos, voy a ser una persona negativa. Por eso necesito siempre pensar de acuerdo a la palabra de Dios. En más de una oportunidad he dicho en broma así a personas que son negativas: o sos parte de la solución o sos el problema. Porque hay gente que ve el vaso siempre medio vacío. Yo quiero ver el vaso siempre más que lleno. Todo depende de mi relación con Dios. Entonces, fíjense conmigo, Pablo no propone pensamiento positivo, sino atención disciplinada a lo que resiste el examen de la verdad y la virtud. No es que voy a tener pensamientos positivos y voy a hacer un tiempo de yoga. De hecho, un pastor coreano, voy a evitar el nombre, habla justamente de eso, de pensamiento positivo.
Entonces, esto te lo propones, esto vas a lograr. No, muchas veces no logro lo que me propongo, pero siempre hago todo lo que está dentro del plan de Dios. Entonces, tengo que pensar, gracias Catherine, tengo que pensar, yo no sé para qué tengo esto si no lo uso, ¿no? Menos mal que tengo el apuntador acá. Tengo que pensar, ¿cómo voy a alimentar mi mente? ¿Qué le está echando adentro? Yo les conté más de una oportunidad. A veces, con los medicamentos que uso, me vuelvo así. Esta mañana estaba poniendo unas vitaminas y Adri dice, eso tiene olor a hospital. Es cierto. ¿Por qué? Porque es un medicamento que tiene olor a hospital, nos hace acordar al hospital. Bueno, ¿qué le estás poniendo? Porque nosotros tenemos que oler a Cristo. De acuerdo a lo que le eches a tu cabeza, va a llegar a tu corazón. Cuidado, cuidado, porque a veces le ponemos cualquier cosa. Y pensando en lo verdadero, ahora sí está puesto en la pantalla, en lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo admirable, puede tomar cada uno de ellos, buscarlo en el diccionario y solo con eso hacer un estudio. Necesito, para practicarlo, excelencia y alabanza. Excelencia, sí. Vivir de acuerdo a los estándares de Dios, alabando a Dios. La paz de Dios la puedo disfrutar únicamente cuando aprendo a descansar en Él. En un segundo, piensa en su mente. ¿Qué tiene ahí que lo está atormentando? Un problema de salud, un problema económico, un problema interpersonal. Déjeselo a Dios. Miren, el otro día también di el ejemplo. Hoy yo llegaba a la mañana, ahí. ¿Quién me recibió en el portón? Mauricio. Mauricio no ve. ¿Cómo hace con las llaves? No sé, pero abre el portón. ¿Saben por qué? Porque entendió y no quisiera estar en su lugar porque es un momento difícil y tampoco en el de Ginny. Entendió que no puede tirarse a lamentarse como un perrito que se lame. Y abrir el portón ese no es fácil. Yo no lo puedo hacer. ¿Y cómo hace con las llaves? No tengo la menor idea. Pero lo hace. ¿Por qué? Porque Dios lo está sosteniendo. No es porque Él es un crack. Porque Él es tan débil como yo. Pero se fortalece en Dios. ¿Y qué? ¿Nosotros no podemos? ¿Qué tenemos que hacer? Entregarlo a Dios. Y definitivamente hay un versículo que es el caballito de batalla. ¿Qué dice el versículo 13? Todo lo puedo en... ¿Qué es todo lo puedo en Cristo? No lo saquen de contexto, por favor. No es todo. Pablo estaba diciendo, todo lo puedo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo. No es que, ay, me dejó mi novia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Consigo otra. Escuché cada pavada hablando de, cada tontera hablando de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo puedo. Definitivamente Dios todo lo puede. Pero ni usted ni yo lo podemos todo, pero sí podemos aprender. ¿Tengo abundancia? Tengo abundancia. ¿No tengo nada? No tengo nada. ¿Pero qué? Aprendí a estar contento con lo que tengo y mi Dios va a suplir mis necesidades, no mis caprichos. ¿Qué va a suplir Dios? Mis necesidades. ¿Y saben que a veces me da hasta los gustos? Sí, claro. Más de una oportunidad. Por razones de ministerio he viajado más que cualquiera que tiene plata. Y hay gente que dice, ¡oh, qué rico se la tira! Claro, así he comido también cada cosa que no puedo decir en qué país y qué cosa porque me estoy grabando, pero Dios me dio privilegios que no los esperaba. ¿Por qué? Porque Él aún suple no solo mis necesidades, a veces me da gusto conocer lugares. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está bien grande ahí. No promete éxito sin límites. Promete suplir necesidades. No es una garantía para alcanzar cualquier meta egoísta para nosotros. Quiero esto. No niega el hambre,
No niega el hambre, no niega la escasez, porque podemos pasar momentos difíciles. Tampoco niega la debilidad. Todos los que estamos acá empezamos algún momento difícil, pasamos no comíamos lo que queríamos, pero siempre tuvimos comida. O alguien no desayunó hoy. Ahora, definitivamente, piense, estoy contento con lo que tengo. El contentamiento se aprende, no aparece automáticamente. Y se aprende en dependencia de Dios. No importa cómo alguien me dijo, ay, yo no tengo nada. Y le digo, perdón, ¿no estás vestido y no tenés zapatos? Sí, pero solamente tengo esto y la ropita que tengo en casa, tenés más que muchos. Respirás todos los días. Y la palabra ahí, contentamiento, habla de la capacidad de fortalecerse. Dios me da la capacidad de fortalecerme aún en las debilidades. Y permítame leer literalmente. La suficiencia no reside en el yo aislado, sino en aquel que da fuerzas para permanecer fiel dentro de cualquier situación. ¿Quién es fiel? Dios. Es un atributo, es una característica. Entonces, fíjese, la suficiencia no reside en el yo aislado, sino en Dios. Cristo no siempre cambia las circunstancias. ¿Pero qué va a cambiar? Mi capacidad para atravesarla. ¿De dónde viene nuestra capacidad? Pablo dice, mi competencia proviene de Dios. Así que ni siquiera la capacidad es mía o suya, es de Dios. Es de Dios. Y termino con esto. Ahora sí, termino con esto. Dar es comunión, adoración y confianza. Pablo estaba agradeciendo por una ofrenda. Si todos ofrendaran como usted ofrenda, ¿saben cómo se suple la necesidad de mi hermano? Mi hermano está orando por una necesidad, yo pongo la mano en el bolsillo porque Dios me puso a mí ese deseo, ofrendo y suplo una necesidad y contesto una oración. Por eso, dar es comunión, es adoración y es confiar que doy porque Dios me va a dar. La provisión, mi Dios pues suplirá todo, mis necesidades. El versículo 4, el versículo 19 del capítulo 4, aparece dentro de una relación de participar en el Evangelio. Cuidado con esto, no es una fórmula para multiplicar riquezas. Con esos falta de escrúpulo que tienen algunos que dicen, usted dé y Dios va a suplir todo. Qué raro, ¿no? Porque siempre suple lo de ellos y hay gente que no. Nosotros damos porque amamos a Dios. Entonces, 1, comunión, compartir aún en la tribulación. Esto es importante. La iglesia entra en la carga de Pablo mediante el apoyo concreto. Pablo pasaba una necesidad, la iglesia suplió. Nosotros suplimos necesidades entre nosotros, de nuestros misioneros. 2, adoración. Olor fragante. Adoro a Dios. Adoro a Dios por lo que Él es. Y Él es grande, soberano, sublime y todos los atributos que nosotros conocemos de Dios. La ofrenda ahí es descrita con un lenguaje de sacrificio. Y muchas veces tengo que sacrificarme para dar, porque la única ropa que tiene dientes es el bolsillo. Obviamente la mano a veces me muerde para que no dé. No doy por necesidad. A veces me va a costar y a veces voy a pensar, bueno, doy y me quedo sin nada. Y de golpe Dios me da el doble. La ofrenda es una muestra de amor y Pablo lo está diciendo ahí. Y confianza. Dios va a suplir lo que usted necesite, no lo que usted quiera, lo que usted necesite. ¿Por qué?
porque Dios es Dios. Vamos a orar.